Vamos a dar inicio a nuestra clase ya. Denme un momentito y les voy a compartir las diapositivas. Ya, entonces ahora sí vamos a dar comienzo. Bueno, vamos a dar continuidad al tema que ya hemos comenzado el día miércoles, ¿no? El día de ayer también ustedes ya han tenido un avance con el ingeniero, donde han debido quedar en este punto, ¿no? Entonces ahora vamos a seguir con nuestras diapositivas, ¿ya? Ya. Ahora vamos a entrar a otro punto que es importante y son las fuerzas intermoleculares, ¿ya? Las fuerzas intermoleculares nos dice que son esas fuerzas de atracciones entre las moléculas, ¿ya? Esto va a hacer que mantenga unidas a las moléculas entre sí. Eso es una de las características que tienen estas fuerzas, ¿ya? También son fundamentales para la construcción de la estructura molecular compleja, ¿ya? Como por ejemplo para la formación de sustancias. El origen procede de la distribución permanente y momentáneamente desigual de la densidad electrónica dentro de las moléculas, ¿ya? Entonces nos dice que también estas fuerzas suelen ser eh, algo más débiles, ya que las intramoleculares, pero nos van a ayudar a determinar las propiedades físicas de las sustancias, como ser el punto de ebullición, la viscosidad, la tensión superficial y la solubilidad, ¿sí? Entonces, también, como el día de ayer habíamos mencionado las fuerzas intermoleculares, ¿no? Son esas fuerzas que se dan dentro de la molécula, ¿no? Y también estas van a ser las que se van a encargar de unir a los átomos dentro de una molécula. Y estas fuerzas intramoleculares son las que nos ayudan a determinar las propiedades químicas de las sustancias, ¿no? A diferencia de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Entre los tipos de las fuerzas intermoleculares, vamos a citar algunas, ¿ya? Están en el enlace de hidrógeno, el ion dipolo, las fuerzas de Van der Waals. Dentro de estas están el dipolo-dipolo, el dipolo-dipolo inducido, también el dipolo instantáneo por dispersión, ¿ya? Entonces, a ver, acá tengo una imagen, déjenme un ratito, voy a dejar de compartir, se los voy a compartir eso, para que vayamos a ver cuáles son las diferencias entre estas dos fuerzas intermoleculares y las intramoleculares, ¿sí? Las que hemos visto el día de ayer.
Acá en esta imagen podemos ver que estos dos son diferentes, ¿no? Los que acá podemos ver en estas fuerzas intramoleculares, las que hemos citado el día de ayer, ¿no? Los enlaces iónicos, los covalentes y los metálicos, ¿ya? Mientras que el día de hoy nosotros vamos a llevar el otro tipo de fuerzas, ¿ya? Esto, como nos había dicho, nos van a ayudar a determinar las propiedades químicas de las sustancias, ¿ya? Mientras que ahora con estas fuerzas intermoleculares, nosotros vamos a poder determinar las propiedades físicas, ¿ya? De las sustancias, ¿no? Acá podemos ver entre esas fuerzas el ion dipolo, el puente de hidrógeno, el dipolo-dipolo, el ion dipolo inducido, el dipolo-dipolo inducido o también las fuerzas de dispersión. Sí, esto es más que todo para que ustedes lo vayan viendo y de alguna manera, ya que a veces con tan solo así la teoría no podemos, podemos observar, ¿no? Algunas cosas. Entonces, de esta manera, mostrándoles esta imagen, ustedes ya nos vamos a enfocar hoy en esto, en las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Regresamos ahora con nuestra diapositiva. Ya. También vamos a mencionar acá el momento dipolar, ¿ya? Donde nos dice que es una medida cuantitativa de la polaridad de un enlace, ¿no? Eh, este momento dipolar también en algunos libros vamos a ver que también está definido por una fórmula, ¿ya? Pero nosotros no lo estamos enfatizando acá mucho en el tema, ya, pero lo estamos mencionando y acá vamos a ver que nos da un ejemplo donde nos dice, el fluoruro de hidrógeno es un compuesto con un enlace polar porque existe desplazamiento de la densidad electrónica del hidrógeno hacia el flúor, dice, ¿no? Porque el átomo del flúor es más electronegativo que el átomo de hidrógeno. Ya eso lo podemos verificar o podemos verlo en nuestras tablas periódicas, ¿no? Entonces, para este caso, nos dice que delta va a denotar la carga positiva hacia la carga negativa, ¿ya? Entonces es una carga parcial. Acá también podemos observar el enlace simple, ¿no? Que se está formando, ¿ya? Ya. Entonces acá ahora vamos a ver las características de las fuerzas dipolo-dipolo, donde nos dice que se dan cuando dos moléculas polares, ¿ya? Se aproximan y se produce una atracción entre los polos opuestos, ¿ya? Acá podemos decir que son como unos pequeños imanes, ¿ya? En la parte positiva de una molécula va a traer la parte negativa de otra, ¿ya? Acá como podemos observar en esta imagen, la orientación de las moléculas polares en un sólido, nos dice esto, nos dice que es para un caso sólido, ¿ya? Entonces aquí van a, bueno, estas fuerzas se van a traer por la electronegatividad que existe, ¿ya? Ahí podemos observarlo con ese gráfico, ¿ya? Entonces también nos dice que su origen es electrostático a mayor momento dipolar, más también va a ser más intensa la fuerza, ¿ya? Mientras que en los líquidos, las moléculas polares se orientan de forma que el extremo positivo de una molécula quede de una manera más cercana al extremo negativo de otra, ¿ya? Entonces, estas fuerzas de atracción entre dos dipolos es más intensa cuando mayor sea
la diferencia de la electronegatividad, ¿ya? Entre los átomos que se vayan a enlazar. Entonces, ¿qué también podríamos decir acerca de esto? Que más diferencia de electronegatividad va a haber, los dipolos van a ser más fuertes, ¿ya? También hay mayor atracción entre las moléculas, ¿sí? Un ejemplo que podríamos dar en este caso, en estas fuerzas dipolo-dipolo, sería el cloruro, la reacción del cloruro de hidrógeno, ¿no? Sabemos que el cloro es más electronegativo, así que este va a jalar los electrones hacia sí mismo, ¿ya? En este caso, el hidrógeno, ¿no? Que queda con eh, una carga positiva, ¿no? Entonces, esto va a hacer que se vaya creando un dipolo, ¿ya? Porque el hidrógeno, al tener esas cargas positivas, va a dar, va a ceder hacia el cloro, que tiene las cargas negativas, ¿ya? Cuando se tienen muchas moléculas del cloruro de hidrógeno, la parte positiva de una molécula se atrae con la parte negativa de otra, ¿ya? Generando una fuerza intermolecular que sea más fuerte, ¿ya? Entonces también acá vamos a dar las características de las fuerzas ion-dipolo, que nos dice que son esas fuerzas de atracción que ocurren entre un ion con carga, ya podría ser este ion con carga positiva o con carga negativa, y una molécula polar, nos dice, ya que tiene un dipolo. Acá como podemos observar en esta otra imagen, ¿ya? Entonces nos dice que el ion, ¿ya? Puede ser un cation, acá como en este caso el sodio, ¿no? Es un cation, ¿ya? O también puede ser un anión, ¿ya? Acá podría ser un cloro, ¿ya? Entonces, nuestro dipolo va a ser una molécula que tiene un lado con carga parcialmente positiva, ¿ya? Y al otro lado va a estar con una carga negativa, ¿ya? Entonces, para esto podemos dar también el ejemplo de la estructura del agua, ¿no? Ya, entonces acá, en este caso, nuestra idea principal será el ion que se siente más atraído hacia la parte de la molécula que tiene la carga opuesta, ¿ya? Entonces es por eso que estas fuerzas son más fuertes que las del dipolo-dipolo normal, las que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Porque los iones tienen carga completa, ¿ya? Y no una carga parcial. También decimos que se producen entre una sustancia iónica y una sustancia covalente polar, ¿ya? Vamos a decir que esto va a significar que esta sustancia iónica está formada por iones, ¿ya? Y estos iones que nos hace referencia, que tienen cargas positivas y cargas negativas, ¿no? Así como ser el ejemplo del sal de mesa, ¿no? Que es una sustancia covalente polar, ¿ya? Esta es una molécula que tiene un dipolo y que nos quiere decir que tiene un extremo un poco positivo y el otro lado es negativo, ¿ya? Entonces, cuando estos dos se van a juntar, cuando estas dos sustancias se van a juntar, nos dice que los iones se van a atraer a partes cargadas de la molécula polar, ¿ya? Entonces decimos que el ion positivo se va a pegar al lado negativo del dipolo, mientras que el ion negativo se va a pegar al lado positivo del dipolo, ¿ya? Otro ejemplo que tal vez también podríamos hacerlo ver, que es algo que siempre vemos, ¿no? Algún caso más sencillo, ¿ya?
es cuando se disuelve sal en el agua, ¿ya? Entonces, al tener el sodio, ¿no? Que sabemos que es un ion positivo, se rodea de las partes del oxígeno del agua, ¿ya? Todo esto porque tiene cargas negativas, como ya sabemos, ¿no? Y el cloro, al ser un ion negativo, se va a rodear de las partes del hidrógeno del agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos son positivos, ¿no? Entonces, en este tipo de interacción, ¿ya? De fuerzas de ion dipolo, eh, lo que permite es, o sea, lo que nos va a permitir ver es que hacer ver que la sal se disuelva en el agua más fácilmente. ¿Ya? Por las atracciones, ¿no? Ya. Entonces también acá vamos a mencionar a las fuerzas dipolo inducido, ¿ya? ¿Qué nos dicen que son esto? Entonces, es entre una molécula polar y una molécula que no es polar, ¿ya? La molécula polar induce una distorsión en la nube electrónica de la molécula polar, ¿ya? A veces, por azar, ¿no? Los electrones de una molécula no polar se van a ir concentrando momentáneamente a un lado, ¿ya? Y esto va a hacer que aparezca un dipolo instantáneo, ¿ya? Este tipo de dipolo puede influir en una molécula vecina, ¿ya? Va a tomar al que esté más cercano y hacer que su nube electrónica se distorsione, ¿ya? Entonces esto hace que surja un dipolo inducido. Entonces la atracción entre ambos se va a llamar la interacción del dipolo-dipolo inducido. Acá nosotros en la figura podemos observar en el inciso A, ¿no? Que tenemos una molécula simétrica, ¿ya? Esta está sin dipolo. Mientras que en el inciso B vemos que aparece un dipolo instantáneo con cargas positivas y negativas, ¿no? Así como lo habíamos mencionado. Y en el inciso C podemos ver que se induce, ¿no? Un dipolo en la molécula vecina, un dipolo positivo y un dipolo negativo, ¿no? Y estos dos van a hacer que bueno, que se induzca a esa molécula vecina, la que está más cerca, ¿no? Entonces, también acá, señoritas y jóvenes, nosotros podemos considerar el ejemplo tal vez del oxígeno molecular, ¿ya? Que está disuelto en el agua, ¿ya? Como sabemos, el oxígeno es no polar, ¿ya? El agua, al ser polar, va a inducir un dipolo de este oxígeno, ¿ya? Y va a permitir que estas pequeñas cantidades se puedan disolver, ¿ya? En el caso del yodo, también podríamos ver el yodo en el agua. También no es polar, pero puede interactuar gracias a los dipolos inducidos, ¿no? Se aprovecha en soluciones de yodo, ¿no? Que se realizan para su uso médico. Ya. Ahora vamos a entrar a las fuerzas de dispersión. Eh, Acá las fuerzas de dispersión también son denominadas o frecuentemente llamadas fuerzas del hondo, ¿ya? Estas fuerzas son débiles, ¿ya? De todas las fuerzas intermoleculares, ¿ya? Pero también al concentrarse, eh, o sea, de mayor, al concentrarse con una mayor cantidad, también pueden ser fuertes, ¿ya? Pero nos dice que cuando están así, entonces sus fuerzas van a ser débiles, ¿ya? Entonces, surgen porque incluso en las moléculas no polares los electrones están en movimiento constante y en el instante dado pueden generar un dipolo instantáneo, ¿ya?
que va a inducir los dipolos en las moléculas vecinas. También acá podríamos imaginarnos que las moléculas son globos llenos de electrones, ¿ya? Eh, Aunque normalmente no esos electrones están repartidos de forma equilibrada ahí dentro, a veces por un instante estos pueden moverse hacia un lado, ¿ya? Entonces esto va a crear un dipolo temporal, ¿ya? Esto va a ser, o sea que un dipolo temporal nos quiere decir un lado un poco negativo y al otro lado va a ser un poco más, bueno, tiende a ser algo más positivo, ¿ya? Entonces, ese dipolo temporal hace que las moléculas vecinas también se acomoden, ¿ya? Y formen su propio dipolo. Entonces, el resultado de esto va a ser que esa atracción va a ser de manera débil, ¿ya? Al realizar estos movimientos, ¿no? Entonces, algo que podríamos hacer para recordar este caso, que también podemos mencionar, es cuando decimos que las fuerzas de London son como microimanes, ¿ya? Imagínense que son como microimanes que van a ir apareciendo y van a desaparecer de una manera muy rápida en las moléculas, ¿ya? Pero que igual van a lograr atraerse un poco, ¿sí? Ya. También acá vamos a mencionar los enlaces de hidrógeno, ¿ya? También son llamados los puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno nos dice que son como un caso especial de interacción del dipolo-dipolo, ¿ya? Pero estas fuerzas ya son mucho más fuertes. Se dan cuando un átomo de hidrógeno unido eh, covalentemente a un átomo muy electronegativo, como ser en estos casos que podemos observar, ¿no? En los casos tal vez del flúor, del oxígeno o del nitrógeno, ¿no? Acá estamos viendo con el nitrógeno y el oxígeno, ¿ya? Que va a hacer que este se vaya a atraer con el par solitario de un átomo electronegativo más cercano, ¿ya? Entonces, ahí en los ejemplos, como podemos observar, tenemos al agua, al fluoruro de hidrógeno, a la amina y algunos tipos de alcoholes, ¿ya? Acá también en algunas propiedades especiales que nosotros podemos mencionar, acá podemos ver el agua, ¿no? El agua tiene, como vemos ahí en el gráfico, un punto de ebullición que sea mucho más alto, ¿no? De lo esperado o comparado con algunas otras moléculas de masa similar, ¿ya? Entonces, esto, gracias a los puentes de hidrógeno, van a requerir más, o sea, van a requerir mayor energía para romperse, ¿ya? Ahí como podemos ver ahí en ese caso. A ver, vamos a seguir dando algún tipo de características en los puentes de hidrógeno, ¿ya? Los puentes de hidrógeno son interacciones de dipolo-dipolos especiales, ¿ya? Mucho más intensas que las fuerzas de dispersión o las de dipolo inducido, ¿ya? También este concepto se refiere, nos dice, a una clase de enlace que se va a producir a partir de la atracción existente entre un átomo de hidrógeno y un átomo ya sea de oxígeno, flúor o nitrógeno con carga negativa, ¿ya? Entonces, acá se va a dar esa relación de que siempre va a ser un hidrógeno, ya podría ser con un oxígeno, un flúor o un nitrógeno, pero que estas tengan cargas negativas, estos elementos, ¿ya? Entonces, dicha atracción, por su parte, se conoce como la interacción dipolo-dipolo y vincula el polo positivo
de una molécula con un polo negativo de la otra, ¿no? Entonces, acá también podemos destacar un ejemplo, ¿no? Decimos el agua y el hielo, ¿ya? Ya, vamos a mencionarlo nomás acá. A ver, la densidad del agua, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la densidad del agua, señoritas jóvenes? Uno, ¿verdad? ¿Ya? A una temperatura establecida, ¿no? Entonces, esta es de uno, ¿ya? Entonces, acá nos dice que la densidad del hielo no va a ser la misma, ¿ya? Nos dice que el hielo es menos denso que la del agua líquida, ¿ya? Entonces, esa va a ser una causa por la que eh, el hielo va a flotar cuando nosotros colocamos, ¿no? Este cubito de hielo en el agua, ¿ya? Eh, entonces, acá también vamos a poder observar que tenemos esta estructura del agua en sus fases de densidad del hielo, ¿no? Acá ahora vemos que, o sea, el por qué el agua tiene propiedades únicas, ya que las van a diferenciar de casi todas las demás sustancias, ¿sí? Eh, esto se va a referir o sea, se va a hacer a causa de los puentes de hidrógeno, ¿ya? Y cómo estos están organizados, ¿ya? Y vaya a ser que también se vayan organizando las moléculas de diferentes fases, ¿no? Acá como podemos observar, el sólido, líquido o el gaseoso. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a poder ver acá en estas figuras, ¿no? La estructura tridimensional del agua sólida y líquida, nos dice, y también la estructura del agua y sus diferentes fases, ¿ya? En esa imagen, ¿no? Podemos observar nosotros el cristal de hielo, ¿ya? En el cristal de hielo nosotros vemos que es sólido, ¿no? En el hielo, las moléculas de agua se van a acomodar en una estructura tridimensional ordenada, nos dice ya. Entonces, cada molécula que se va a formar cuatro puentes de hidrógeno, ya como se observa en la figura, dos como donador y dos como que está atrayendo o está aceptando, ¿ya? Este arreglo crea una red abierta con huecos, ¿no? Esos huequitos que podemos ver o esos espacios, ¿no? Lo que va a hacer que disminuya la densidad del hielo respecto a la del agua líquida, ¿no? Entonces, es por eso que algo que nosotros podemos observar, como ya les había mencionado, ese ejemplo de por qué cuando nosotros tenemos un vaso con agua y ahí le ponemos el hielo, entonces este de alguna manera va a flotar, ¿no? Sobre el agua líquida. Esto es debido a la diferencia de densidades que hay, ¿ya? Como ya sabemos, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? Mientras que la densidad del hielo, jóvenes, va a ser 0,97, ¿no? Entonces, esto es debido a la diferencia de densidades que ocurre esto, ¿sí? También acá podemos observar que en el agua líquida, ¿no? Los puentes de hidrógeno están en constante formación y ruptura, ya es una característica. Esto va a permitir que las moléculas se deslicen y se vayan acomodando más, que estén de manera más cercanas unas de otras, ¿ya? Entonces el agua líquida de esa manera va a ser más densa que el hielo.
También podemos ver el estado gaseoso, ahí en la figura 11, donde las moléculas están demasiado separadas, ¿no? Podemos ver esa estructura. Entonces, para mantener esos puentes de hidrógenos estables, nos dice, ¿sí? Entonces, cada molécula que se va a mover de forma independiente va a hacer que vaya bajando su densidad, ¿ya? También en la figura, entonces, nosotros podemos observar que ese cristal de hielo, ¿ya? Tiene una estructura hexagonal, ¿no? Con algunos espacios. Entonces, esto va a ser, debido a esto, hace que este tenga menor densidad, ¿ya? Mientras que en la gota de agua, en la figura 10, ahí como podemos observar, las moléculas ya están más cercanas, ¿no? Están más compactas, ¿no? Se puede ver, ¿ya? Y son más móviles, ¿ya? Entonces, es por eso que también acá podemos denotar en esta figura y nos dice que la densidad del agua va a ser la masa sobre volumen, ¿no? Mientras que la densidad del hielo va a ser menor a la densidad del agua. Ya, eh, entonces acá vamos a ir también mencionando a otro tipo de interacciones, ¿ya? Entre estas vamos a mencionar a dos. Una de ellas son las interacciones hidrofóbicas, ¿ya? Eh, Nos dice que estas interacciones hidrofóbicas exactamente no son un tipo de enlace, ¿ya? Pero que es una consecuencia de cómo se organiza el agua alrededor de las moléculas apolares. Los hidrófobos nos dice que son poco solubles en el agua, ya es una característica que tiene. También son moléculas no polares y suele tener una larga cadena de carbonos, ¿ya? Que estas no van a interactuar con las moléculas de agua. Entonces, para minimizar esta incomodidad, ¿no? De esas zonas que no son polares en el agua, las moléculas hidrofóbicas van a agruparse entre sí y de esa manera van a hacer van a lograr excluir al agua, nos dice, ¿ya? Entonces, esto no es una atracción directa fuerte entre las moléculas hidrofóbicas, sino que va a ser una consecuencia de que el agua se organiza para minimizar el contacto con ellas, ¿ya? Entonces, esto también va a depender de dos factores, que va a ser de la temperatura y del número de carbonos. Si la temperatura va a aumentar, entonces la intensidad de las interacciones hidrofóbicas también aumenta, ¿ya? Entonces, sin embargo, a la temperatura extrema, estas interacciones pueden romperse también, nos dice, ¿ya? Mientras que en el número de carbonos nos dice que cuanto mayor sea la longitud de la cadena de carbonos de una molécula hidrofóbica, más intensa van a ser sus interacciones hidrofóbicas, ¿ya? Acá tal vez para poder entender de mejor manera podríamos dar el ejemplo eh, de las grasas y los aceites, ¿no? Que son insolubles en el agua, ¿no? Entonces, esto dice que va a aumentar con el número de carbonos, ¿ya? Entonces, acá nosotros también en la figura podemos mostrar cómo el agua y las moléculas hidrofóbicas se van a agrupar, ¿ya? Y van a compartir una capa de moléculas de solvatación, ¿ya? O una capa de algo que sea disolvente, ¿ya? Como se quiera entender, o bueno, tal vez de esa manera lo podemos decir, ¿no?
Ya, entonces en el estado uno nosotros podemos observar que cada molécula rodeada de agua va a ser poco estable, ¿no? Mientras que en el estado 2 las moléculas apolares se van a acercar más, ¿no? Ahí podemos observar. Entonces, el sistema enérgicamente va a ser en este caso más favorable, ¿sí? Ya. Otra que también vamos a mencionar son las interacciones electrostáticas, ¿ya? Acá nos dice que las interacciones electrostáticas son las fuerzas que ocurren entre partículas con cargas eléctricas, ¿no? Acá nos dice que pueden ser estas de dos tipos, ¿ya? Pueden ser de atracción o también pueden ser repulsión. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con la atracción? En la atracción, que si las cargas son opuestas, entonces vamos a tener nosotros que estas son con cargas positivas, con cargas negativas, ¿ya? Mientras en las de repulsión se dice que se van a dar cuando las cargas sean iguales, ¿ya? Ya sea positiva con positiva o también se den negativas con negativas. En ese caso se va a dar la repulsión, ¿no? Entonces nos dice acá que comprende estas interacciones electrostáticas, va a comprender a los casos del enlace iónico, enlace covalente polar, las fuerzas dipolo-dipolo, los puentes de hidrógeno y las fuerzas de dispersión de London, ¿ya? De London, perdón. Entonces, tal vez podemos ejemplificar en el enlace iónico, pero el día de ayer también ustedes lo han debido ver. Un ejemplo es el cloruro de sodio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un sodio con carga positiva y el cloro con carga negativa, ¿no? Entonces, al tener estas cargas, se atraen fuertemente formando una red cristalina, ¿no? En el caso del enlace covalente polar, en los enlaces donde los electrones no se comparten de manera equitativa, ¿ya? Pero, porque el día de ayer se había mencionado que una va a ser más fuerte que otra, ¿no? Pero también acá va a haber, sí, la aparición eh, de esas fuerzas que vayan a ser positivas y negativas, ¿ya? Acá podemos ver el enlace del agua, ¿no? Las fuerzas dipolo-dipolo. En estas fuerzas también nosotros podemos mencionar al cloruro de hidrógeno, ¿ya? Entonces acá va a haber una atracción entre las moléculas polares, ¿no? En los puentes de hidrógeno, la atracción, acá la atracción va a ser especial, ¿ya? También va a ser fuerte entre el hidrógeno unido que va a ir hacia el flúor, o si no, también podría ser al oxígeno o al nitrógeno, ¿ya? Y el par solitario de otra molécula, ¿ya? Acá siempre va a haber, como su nombre mismo nos dice, los puentes de hidrógeno. Esto van a ser las uniones con los hidrógenos, ¿ya? En las fuerzas de dispersión de London, las atracciones son débiles por los dipolos instantáneos, ¿ya? Presentes en todas las moléculas. Acá podemos decir la interacción entre las cadenas de los lípidos, ¿no? Entonces, es por eso que ustedes, jóvenes y señoritas, en las tres clases que se ha dado, hemos podido ver que hemos tomado algunos casos en las cuales, digamos, hemos tomado algunos ejemplos, ¿no? Y hemos podido realizar algunos problemas, hemos podido practicar tal vez, ¿ya? Entonces, pero también como estamos viendo este tema es un poco más, más teórico,
¿ya? Acá ustedes pueden observar la referenciación bibliográfica, ¿ya? Acá están los libros de los cuales se ha sacado algunos conceptos, ejemplos, ya que para algunos casos sí se entiende que, digamos, es mucha teoría, ¿no? Entonces, también ustedes vayan buscando. Ahora tenemos esa facilidad de, digamos, poder encontrar eh, ejemplos, ¿no? Para cada caso que también hemos mencionado. Es que de alguna manera yo también he tratado de realizar ejemplificando para que de alguna manera ustedes me puedan entender mejor, ¿no? Entonces, ya que esto es un poco más teórico, vean las diferencias, vean sus características, también vayan repasando y el día de mañana ya también en la clase de taller que ustedes tienen, entonces asistan y van a ver que también, bueno, ahí también van a ver otro tipo de, tal vez va a ser de alguna manera algo más práctico, ¿ya? Pero asistan en la hora que les toque a sus talleres, no tan solo de química, ¿no? Sino de las demás materias, ¿ya? Ya que también, miren, ha pasado rápido, ya estamos en nuestra tercera semana. La siguiente ya vamos a dar el avance del cuarto tema y ya vamos a estar cerca al primer parcial, ¿no? Entonces, ya ustedes también vayan buscando su material, vayan realizando, bueno, su material de estudio, ¿no? Entonces, jóvenes y señoritas, agradecerles por la atención que se me ha dado hoy en esta clase y también, bueno, que tengan un buen día. Ya nos vemos la siguiente semana, ya nos vamos a estar viendo con el siguiente tema, ¿ya? Y con respecto al canal de YouTube para química, ¿qué podría decirles? Hay muchos videos. Ya ustedes agarren, pero un libro, ya ustedes vean acá en la referenciación bibliográfica, tienen varios libros, también tienen páginas, ¿no? De internet, aunque en las páginas de internet también no son tan confiables, ¿no? A veces podemos ver cualquier tipo de información, pero ya con la información de un libro, ya que sí está revisado. Entonces, de esa manera, ayúdense. Hay como ahora, si preguntaban y decían algunos canales de YouTube, como les digo, hay varios. Entonces, ustedes vayan de esa manera buscando cuáles se asimilan, vayan viendo más que todo los ejemplos, ¿no? Los casos que se dan. Así de esa manera, ustedes, jóvenes y señoritas, van a entender mejor los conceptos que nosotros estamos viendo a través de estos puntos que estamos tomando, ¿sí? De estos del tema. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Ya vamos a avanzar la siguiente semana nuestro cuarto tema. Ya, entonces gracias. Nos vemos en la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana y asistan a sus clases de talleres también el día de mañana. ¿Está bien? Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, Inge. Hasta luego.